Dicen que la sangre te hace pariente, pero que solo la lealtad y el respeto te hacen familia. Durante años, viví bajo la firme creencia de que el amor incondicional significaba soportarlo todo. Nos enseñan, casi como un mandamiento sagrado, que a la familia se le ayuda sin importar las consecuencias, que uno debe convertirse en el pilar que sostiene el techo, incluso si el peso de ese techo te está rompiendo los huesos. Esta es una historia real. Un caso de la vida real que comparto hoy no desde el rencor, sino desde la cruda necesidad de supervivencia emocional. Es la lección de vida más dura que me tocó aprender. El día que comprendí que no puedes salvar a quien ha decidido hundirse, y mucho menos si para intentarlo tienes que ahogarte tú. Yo era la persona que siempre estaba ahí. El teléfono podía sonar a las 3 de la mañana con una emergencia económica, un problema legal o una crisis emocional, y mi respuesta siempre era un sí. Dejaba mis propios proyectos de lado, vaciaba mis bolsillos y desgastaba mi propia salud mental para solucionar los desastres de las personas que compartían mi apellido. Lo hacía con gusto. Lo hacía porque pensaba que el apoyo mutuo era el motor de un hogar. Creía, de manera muy ingenua, que al entregar mi esfuerzo, mi tiempo y mi tranquilidad, estaba construyendo una red de seguridad. Pensaba que si yo era el escudo de todos, el día que yo flaqueara, habría manos dispuestas a sostenerme. ¡Qué equivocada estaba! El problema de acostumbrarse a darlo todo es que los demás se acostumbran a solo recibir. Y llega un punto peligroso donde tu ayuda ya no se agradece, se exige como una obligación. Te conviertes en el recurso disponible, en la herramienta que usan cuando las cosas salen mal, pero en el blanco de sus frustraciones cuando las cosas no salen como ellos quieren. Poco a poco, el agradecimiento se transformó en exigencia, y la exigencia se convirtió en maltrato. Críticas constantes sobre cómo vivo mi vida, menosprecio hacia mis logros, reproches injustificados y una indiferencia que duele más que cualquier golpe físico. Daba igual que hubiera resuelto el problema más grande el día anterior. Al día siguiente, bastaba con un solo no de mi parte para que me convirtieran en la villana de la historia. Es un desgaste psicológico silencioso que te va minando por dentro. Te despiertas por las mañanas con un nudo en el estómago, trabajando el doble en la oficina o manejando de regreso a casa con una ansiedad que no te deja respirar, sabiendo que el lugar que debería ser tu refugio es en realidad un campo de batalla donde tú eres la única que entra desarmada. Te miras al espejo y no te reconoces. Te preguntas en qué momento permitiste que las personas que se supone que deben amarte se convirtieran en tus principales verdugos. Te preguntas qué hiciste mal. ¿Por qué si tu única intención ha sido ayudar, la respuesta siempre es el desprecio? Pero todo tiene un límite. El alma humana aguanta mucho, pero no es indestructible. Hay un momento exacto, un instante de claridad casi divino, donde el dolor de seguir soportando la situación se vuelve más grande que el miedo a cambiarla. Ese momento me llegó a mí. El día en que abrí los ojos y entendí que mi silencio no estaba protegiendo la paz de mi familia, solo estaba financiando su comodidad a costa de mi destrucción. Miré el panorama, analicé los años de entregas vacías y tomé la decisión más difícil de mi existencia. Pronuncié 2 palabras que cambiaron mi destino para siempre. Ya no más. En este punto del relato, donde el aire se siente denso y las decisiones queman, les aseguro que todo cambió. Si estás escuchando esto mientras manejas o estás en tu oficina sintiéndote atrapada en un ciclo similar, quiero que prestes mucha atención a lo que viene. En el siguiente bloque, les contaré cómo se construyó esta dinámica tóxica, los antecedentes de una entrega ciega y el detonante exacto que me obligó a dar un golpe sobre la mesa para recuperar mi vida. Para entender cómo llegué a ese punto de quiebre, necesito regresar al principio. Las relaciones tóxicas, incluso las familiares, no se construyen de la noche a la mañana. Son como una hiedra que va escalando silenciosamente por la pared de tu vida hasta que un día descubres que ha cubierto las ventanas y te ha dejado a oscuras. En mi caso, todo comenzó con una idea que me sembraron desde la infancia, que mi valor como persona dependía de qué tan útil era para los demás. Crecí en un entorno donde se aplaudía el sacrificio personal y se castigaba el egoísmo, entendiendo por egoísmo cualquier intento de pensar en mis propias necesidades. Desde muy joven asumí el rol de la solucionadora. Si había deudas en la casa, yo buscaba la manera de aportar más dinero.
Si había conflictos entre mis hermanos, yo me convertía en la mediadora que tragaba saliva para mantener una paz artificial. Me transformé en la adulta de la casa antes de tiempo, asumiendo responsabilidades que no me correspondían legítimamente. Recuerdo perfectamente trabajar jornadas dobles, salir exhausto de la oficina y, en lugar de descansar, usar mis pocas fuerzas para resolver los problemas cotidianos de un círculo familiar que parecía no tener fin en sus demandas. Mi salario nunca fue del todo mío. Siempre había una urgencia médica, un pago atrasado o un capricho de alguien más que yo debía cubrir para evitar que la tormenta estallara en el hogar. Lo peligroso de esta dinámica es que se vuelve invisible. Te acostumbras tanto a cargar el peso del mundo que terminas normalizando el cansancio crónico y la ansiedad. Mis familiares se acostumbraron a que mi generosidad era un recurso inagotable, una especie de pozo público del que podían sacar agua cada vez que tuvieran sed, sin preocuparse nunca por saber si el pozo se estaba secando. Cuando lograba comprarme algo para mí, o cuando decidía tomarme un fin de semana para descansar, el ambiente cambiaba de inmediato. Aparecían las caras largas, los comentarios pasivo-agresivos como, «Qué bueno que tú sí tienes dinero para gastar en tonterías», o el clásico aislamiento donde dejaban de hablarme como castigo por no haber priorizado sus deseos. A pesar de las señales, yo seguía justificándolos. Me decía a mí misma que eran mi familia, que estaban pasando por un mal momento, o que su carácter fuerte era simplemente su forma de ser. Me convertí en una experta en fabricar excusas para el maltrato ajeno. Si me hablaban con desprecio tras haberles hecho un favor, pensaba, es que están estresados por las deudas. Si minimizaban mis logros profesionales en las cenas familiares, me convencía de que no lo hacían con mala intención, solo no encajan con mi trabajo. Esa es la verdadera trampa de la salvadora. Crees que si aguantas un poco más, si das un poco más de dinero, si eres un poco más paciente, ellos eventualmente cambiarán y reconocerán tu esfuerzo. Pero el cambio nunca llega. Lo único que cambia es el nivel de abuso, que se vuelve cada vez más descarado. Con los años, la línea entre pedir ayuda y exigir un tributo se borró por completo. Dejé de ser la familiar querida para convertirme en la proveedora logística y financiera. Mis opiniones ya no importaban en las decisiones importantes, pero mi billetera y mi tiempo siempre eran convocados en primera fila. Pasé años manejando de regreso a mi espacio personal con un vacío enorme en el pecho, sintiéndome profundamente sola en medio de la gente que se suponía que debía protegerme. Esta era la normalidad de mi vida. Un ciclo interminable de dar, recibir indiferencia, sentir culpa y volver a dar. Estaba atrapada en un laberinto emocional donde cada salida que intentaba buscar terminaba en un reclamo familiar. Sin embargo, ninguna estructura basada en la explotación de una persona puede sostenerse para siempre. En el siguiente bloque, les contaré cómo aparecieron las primeras grietas evidentes de este sistema. Les hablaré del momento en que las demandas cruzaron la línea de lo tolerable y de cómo mi mente empezó a notar que el maltrato ya no se podía camuflar con excusas cotidianas. Continuando con la historia anterior, las cosas llegaron a un punto donde las excusas ya no eran suficientes para tapar el sol con un dedo. El conflicto real comenzó a manifestarse cuando mi situación económica y personal se complicó un poco. Hasta ese momento, yo había sido la proveedora infalible, la máquina de resolver problemas que nunca fallaba. Pero la vida no es una línea recta, y un día me tocó a mí enfrentar una mala racha. Tuve un recorte de ingresos en mi trabajo y, al mismo tiempo, comencé a arrastrar un problema de salud física debido al mismo estrés acumulado. Por primera vez en años, necesitaba usar mis recursos para mí misma. Por primera vez, mi respuesta a una de sus exigencias económicas tuvo que ser un no puedo. Fue como si hubiera tirado una piedra contra un avispero. La reacción de mi familia no fue de comprensión, ni de preocupación por mi salud, ni mucho menos de apoyo. Fue de una indignación absoluta. Recuerdo perfectamente la cara de reproche cuando les expliqué que este mes no podría cubrir el capricho o la deuda de turno porque apenas me alcanzaba para mis medicamentos y mi renta. Me miraron como si les estuviera robando algo que les pertenecía. La primera frase que escuché quedó grabada a fuego en mi mente. «Qué egoísta te has vuelto desde que te va un poco mejor». Egoísta. A mí,
la persona que había vaciado sus cuentas bancarias y cancelado sus propios sueños por ellos durante una década. Ahí se cayó la máscara. Comprendí, de la manera más dolorosa posible, que mi familia no me amaba por lo que yo era, sino por lo que yo les daba. En el momento en que la fuente de ayuda se redujo, el supuesto amor se transformó en una campaña de desprestigio brutal. Empezaron a hablar a mis espaldas con otros familiares, inventando historias de que me había vuelto una persona fría, materialista y que los estaba abandonando en su peor momento. Me llamaban por teléfono no para saber cómo seguía de mi salud, sino para hacerme sentir culpable, usando el chantaje emocional más bajo diciendo que con todo lo que habían hecho por mí la familia debía ser lo primero y que yo les estaba dando la espalda. Lo peor es que el desprecio ya no era sutil. En las pocas reuniones a las que asistía, el ambiente era hostil. Si yo hablaba, me ignoraban por completo o cortaban mis frases con sarcasmo. Si intentaba expresar que me sentía mal o agotada, minimizaba mi dolor diciendo que yo no sabía lo que era sufrir de verdad y que mis problemas eran una ridiculez comparados con los de ellos. Era una tortura diaria. Llegaba a mi espacio por las noches a llorar de impotencia, con una mezcla de rabia y tristeza profunda. Me sentía profundamente traicionada. ¿Cómo era posible que la gente por la que yo habría dado la vida me estuviera pisoteando de esa manera justo cuando más débil me encontraba? El conflicto interno me estaba consumiendo. Una parte de mi mente, programada por años de culpa familiar, me decía que volviera a ceder, que pidiera un préstamo, que hiciera lo que fuera con tal de que volvieran a quererme y aceptarme. Pero otra parte de mí, mi instinto de supervivencia, me gritaba que si daba un solo paso atrás, me iban a destruir por completo. Me di cuenta de que estaba alimentando a una dinámica que nunca se iba a saciar. Si les daba 10, querían 20. Si les daba 20, me exigirían la vida misma. La tensión en el hogar y en los chats familiares subió tanto que el aire se volvió irrespirable. Yo ya no era la salvadora. Ahora era el enemigo público número 1 simplemente por empezar a poner un límite para no colapsar económicamente. Estaba contra las cuerdas, acorralada por las personas que se supone que debían ser mi red de seguridad. En el siguiente bloque, les contaré cómo esta olla de presión terminó por explotar. Les narraré el clímax de esta historia real, el día exacto de la confrontación final, la gota que derramó el vaso y la decisión definitiva que me llevó a decir ya no más, cambiando mi vida para siempre. Continuando con la historia, la tormenta que se venía cocinando finalmente estalló. Una tarde recibí una llamada que no olvidaré jamás. No me llamaban para saber cómo seguía mi salud ni para ofrecer una palabra de aliento. Me llamaban para exigirme, con un tono de voz imperativo y hostil, que pidiera un préstamo en el banco para solucionar un problema financiero que otra persona de la familia había provocado por pura irresponsabilidad. Cuando intenté explicar con total calma que mis finanzas estaban al límite debido a mis gastos médicos, la respuesta del otro lado de la línea fue una explosión de gritos salvajes, palabras hirientes y humillaciones que me dejaron helada. Me dijeron que era una basura de persona, que me había olvidado de mis raíces y que era una egoísta por no hundirme con ellos. En ese preciso segundo, algo se rompió definitivamente dentro de mi pecho. Sentí cómo se desvanecía el último gramo de culpa que me ataba a ese círculo destructivo. Escuchar ese nivel de hostilidad verbal de la misma gente por la que yo había sacrificado mi propia estabilidad me hizo reaccionar. Ya no sentí tristeza. Tampoco sentí miedo. Lo único que experimenté fue una profunda, fría e inquebrantable claridad. Me di cuenta de que si seguía permitiendo ese trato, me estaría convirtiendo en la cómplice principal de mi propia destrucción. Me quedé callada mientras los ataques continuaban del otro lado del teléfono. Esperé pacientemente a que terminaran su descarga de rabia. Cuando el silencio regresó a la línea, mi voz ya no temblaba. Con una firmeza que no sabía que poseía, les dije que esa era la última vez en sus vidas que me hablaban en ese tono. Les dije que mi etapa de salvadora incondicional se había terminado para siempre. Colgué el teléfono. Ese mismo día tomé la decisión de salirme de todos los grupos de comunicación familiar. Bloqueé los números de las personas que lideraban los ataques y decidí tomar una distancia absoluta y radical. No fue un impulso del momento. Fue un acto de legítima defensa para salvar mi propia cordura. Por supuesto que al principio dolió muchísimo.
Sentí un vacío enorme y las primeras noches fueron un calvario de dudas, pensando si realmente me había convertido en la mala persona que ellos decían que era. La culpa es un veneno que la familia sabe inyectar con una precisión muy exacta. Pero las semanas empezaron a pasar. Con el paso del tiempo, empecé a experimentar algo maravilloso que hacía años no sentía en mi vida. Paz. Una paz profunda que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. El nudo constante en el estómago desapareció por completo. Volví a dormir por las noches sin dar vueltas en la cama. Mis ingresos económicos empezaron a recuperarse rápidamente porque toda esa energía vital que antes gastaba en apagar incendios ajenos, ahora la estaba invirtiendo en mí misma, en mi salud y en mi crecimiento profesional. El precio de mi libertad fue convertirme en la mala de la historia para ellos, pero fue el mejor negocio que he hecho en mi existencia. Preferí 1000 veces ser la villana de su relato antes que seguir siendo la víctima sumisa de su manipulación continua. Reclamé mi derecho a vivir una vida propia, libre de chantajes emocionales y libre de obligaciones impuestas por el simple hecho de compartir un apellido. Esta ha sido la confrontación más difícil de mi realidad, pero también representó el nacimiento de mi verdadera fortaleza personal. En el siguiente y último bloque, les compartiré la reflexión educativa y psicológica de toda esta vivencia. Analizaremos por qué nos cuesta tanto poner límites a la familia y les daré los consejos prácticos que a mí me salvaron la vida para que tú también puedas aplicarlos si estás viviendo un caso similar en tu día a día. Alejarme de mi familia me enseñó una lección que no viene en ningún libro de psicología. Me enseñó que poner límites no es un acto de egoísmo, sino el mayor reflejo de amor propio que un ser humano puede demostrar. Vivimos en una sociedad que nos presiona constantemente para aguantar el maltrato bajo la premisa de que la familia es sagrada. Pero la realidad es que lo único sagrado es tu dignidad, tu salud mental y tu paz interior. Ningún vínculo, por muy cercano que sea, tiene el derecho de exigirte que te destruyas a ti misma para mantener cómodos a los demás. Poner límites te ayuda a descubrir quién te ama por lo que eres y quién te necesita por lo que ofreces. Cuando dices que no, la reacción de las personas te revela su verdadero rostro. Si se enojan, si te insultan o si te manipulan con la culpa, no están reaccionando a tu egoísmo, están reaccionando a la pérdida de sus privilegios. Estaban acostumbrados a una versión tuya que no se defendía y les molesta que ahora reclames tu valor. Si tú que me estás escuchando en tu auto, en tu oficina o mientras trabajas en tu casa, te encuentras atrapada en una situación similar, quiero darte 3 consejos prácticos que a mí me salvaron la vida. El primero es que dejes de buscar la aprobación de quienes te lastiman. No vas a lograr que cambien siendo más buena o dando más dinero. Acepta la realidad de lo que son, no de lo que tú desearías que fueran. El segundo consejo es que empieces a practicar el desapego amoroso o la distancia radical. No necesitas pelear ni gritar. El silencio y la ausencia son las herramientas más poderosas para proteger tu espacio. Y el tercer consejo es que sanes la culpa. Sentir culpa al principio es normal porque te programaron para eso, pero recuerda que esa culpa no es tuya, es el mecanismo de control que ellos usan para que regreses al lugar del abuso. Hoy puedo decirte con total seguridad que hay vida después de la tormenta familiar. El camino no es fácil y al principio te sentirás muy sola, pero esa soledad se transforma rápidamente en el espacio donde reconstruirás tu autoestima y tus verdaderos proyectos. Te rodearás de personas que te respeten y te valoren por tu esencia, no por tu utilidad. Aprenderás a dar desde la abundancia y el deseo, nunca más desde la obligación o el miedo al rechazo. Tu historia no termina con el trato injusto que recibiste. Tu historia comienza el día que decides que ya fue suficiente. El día que eliges tu paz por encima de las expectativas de los demás. Si este caso de la vida real te ha tocado el corazón, o si estás viviendo una situación similar en tu propio hogar, quiero pedirte que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Tu experiencia puede ser el faro de luz que otra persona necesita para salir de la oscuridad. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas los próximos relatos de superación. Dale un me gusta a este video y compártelo con alguien a quien sepas que esta lección de vida le puede ayudar a dar el paso hacia su libertad. Muchas gracias por escucharme y por acompañarme en este espacio de reflexión. Nos vemos en el próximo.